¿Realmente cambiaríamos si viéramos un ángel? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hemos llegado a Mosía capítulo 27. La iglesia estaba establecida, las cosas aparentemente iban bien, pero siempre hay oposición en todas las cosas. Vamos a ver algunas de las maneras en las que se estorbó a la obra en esa época y las dificultades que tuvieron que superar. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Ok, directo a las escrituras entonces. Estamos en Mosía capítulo 27, vamos al versículo 1. Y sucedió que las persecuciones que los incrédulos infligían sobre la iglesia llegaron a ser tan graves que los de la iglesia empezaron a murmurar y a quejarse a los que los dirigían concerniente al asunto. Y ellos se quejaron a Alma, y Alma presentó el caso ante el rey de ellos, Mosía, y éste consultó con sus sacerdotes. Ahora, esta conversación era no por poca cosa. La persecución que ellos sufrían era muy grande. En varias épocas de la historia hemos visto persecución terrible en contra de los seguidores, y es tal vez incluso una de las características de la verdadera iglesia de Jesucristo, la persecución. El pueblo del Señor siempre va a ser acosado. Satanás nos tiene mucha ira, mucha envidia, podríamos decir también. Y esto es algo que va a pasar. Ahora, el Señor nos bendice grandemente, pero en todas las cosas tiene que haber oposición. En el caso de ellos, el problema era tan serio que tuvo que llegar a fines legales. Tuvo que llegar a lo más alto, al rey, para que él haga algo. Vamos a ver lo que pasó con eso. Versículos 3 y 4. Y se estableció un estricto mandamiento entre todas las iglesias de que no debía haber persecuciones entre ellos, que debía haber igualdad entre todos los hombres, que no permitieran que el orgullo ni la soberbia alteraran su paz, que todo hombre estimara a su prójimo como a sí mismo, trabajando con sus propias manos para su sostén. Esto me lleva a pensar varias cosas. Se establece un estricto mandamiento en las iglesias. Esto quiere decir que se dio tanto instrucciones civiles como instrucciones para la gente que pertenecía a la iglesia. Ahora, primero se les dice a ellos que no debe haber persecución y que tiene que existir igualdad entre todos los hombres. Esto a mí me hace pensar, juntándolo con lo que leímos, que había murmuraciones, que había gente de la iglesia que tampoco estaba haciendo las cosas muy bien. Aquí, esto de hablar de la igualdad para mí significa que entre los miembros de la iglesia también había problemas de que unas personas se creían mejores que otras. Tal vez los miembros de la iglesia se sentían o se percibían superiores a los que no eran de la iglesia. Pero lo que sí tenemos claro es que los que no eran de la iglesia estaban acosando fuerte y duramente a los que sí pertenecían. Ahora, fíjense en este detalle, que no se permitiera que el orgullo ni la soberbia altere la paz. Características del orgullo, y lo podríamos llamar narcisismo en términos científicos. Una de estas características es que alteran la paz. El orgullo de una persona puede afectar la tranquilidad de otra. Y creo que lo conocemos y lo hemos visto, y ojalá no seamos nosotros los perpetradores de estas situaciones que destruyen la paz. Ahora, fíjense en este otro detalle, que ningún hombre se estime por encima de otro y que todos trabajen con sus propias manos. Vamos a combinar eso con lo que dice el versículo 5. Sí, y todos sus sacerdotes, maestros, debían trabajar con sus propias manos para su sostén en todos los casos, salvo en los de enfermedad o de gran necesidad, y haciendo estas cosas abundaron en la gracia de Dios. Esto también me hace pensar, ¿por qué siguen hablándole a la iglesia? Aparentemente al principio el problema eran los de afuera, pero fíjense en este punto, que todos debían trabajar con sus propias manos. Yo me imagino que para ese momento estaba empezando a levantarse ya un tipo de clero pagado, o que ellos estaban empezando a sostener a algunos de sus líderes financieramente. En la iglesia no se hace así. Ahora, con sus excepciones, por ejemplo, tenemos gente que sirve en la iglesia, pero también tenemos gente que trabaja para la iglesia. De esta manera tenemos personas en la conferencia general dando los discursos, cantando los himnos, pero también tenemos personas trabajando en la transmisión de la iglesia para que llegue a todas las capillas, a todos los centros
de reuniones a los hogares por internet. Entonces hay muchas personas que trabajan y son dignas de su salario, no se está hablando de ellas. Pero si hablamos del clero, nosotros no tenemos un clero profesional, nuestros sacerdotes no reciben dinero por causa de ser líderes. Ahora, avanzando un poco, versículo 8. Ahora bien, los hijos de Mosía se hallaban entre los incrédulos. Y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Y era un hombre de muchas palabras y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Qué tristeza, qué pesar y qué dolor. Y que sea de parte del hijo del profeta es más terrible. Ahora, cosas para mí que saltan es que se refieren a él como un hombre muy malvado e idólatra. Similar descripción se hizo del rey Noé. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Se acuerdan lo que conversamos? Que él se hizo entre muchas cosas, de muchas mujeres, bebedor de vino, pero se dice que se hizo idólatra. Y fue de lo que más lo condenó Abinadí. Ahora, yo no entiendo muy bien, o lo tuve que pensar mucho, cómo es que este hijo del profeta se vuelve idólatra y de qué forma nosotros somos afectados similarmente. Llegando a la misma conclusión, tiene que haber sido algo similar a lo del rey Noé. La idolatría es una forma de la manifestación de nuestro propio orgullo. Y lo podemos manifestar con la ropa que usamos, con los accesorios, con el nivel académico podría ser. Ninguna de estas cosas son malas, hay que vestir. Los adornos no están mal. Los estudios es algo que se nos ha enseñado, que debemos prepararnos, que debemos tener la mayor educación posible. Pero hay ocasiones en las que esto se vuelve en una manifestación del orgullo. No de la necesidad de estar vestidos, sino de que mi ropa indique superioridad sobre el resto. Y así con el tema que sea. Y como siempre, esto es una conversación interesante que se puede tener en casa. ¿Cuáles son nuestros dioses falsos? Ahora, en el caso de él dice que era un hombre de muchas palabras, así que tal vez también tenía que ver con su capacidad intelectual y su facilidad con las palabras. Y dice que lisonjeó mucho al pueblo y que muchos empezaron a imitar sus iniquidades, otra vez, como el rey Noé. Ahora, estas iniquidades de las que se habla, yo fácilmente puedo pensar en el mundo en el que vivimos hoy y cómo a lo malo se le llama bueno, como hay muchísimos pecados que celebran supuesta libertad cuando es realmente libertinaje. Se celebra el orgullo, literalmente. Se lo celebra por un mes entero. Tanto que decir de eso. Es otra cosa que se puede conversar en casa. Me la pueden dejar en los comentarios cuáles son algunas de estas filosofías del mundo que suenan muy bonito, pero están diseñadas para hacernos fallar en los mandamientos de Dios y por ende para traernos miseria. Continuemos. Aquí se describe en adelante cómo esto era un serio problema para la iglesia. Versículos 11 y 12, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá, rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció el ángel del Señor, y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Esto tiene que haber sido increíble. Una cosa espectacular. Y esto me hizo pensar bastante, bueno, ¿por qué cuando tenemos un hermanito por ahí que no está haciendo lo que debe y que más bien nos está sacando a otras personas y le dicen, ¿por qué no viene un ángel y le habla con rayos y truenos y caiga al piso? Y a veces quisiéramos, o tal vez es con nosotros mismos, ¿por qué no viene un ángel y me ayuda a salir de esta situación en la que estoy? ¿Por qué no cambio? Puede ser lo que sea. Y esto me llevó a pensar bastante, ¿por qué a ellos, a Alma hijo y a los hijos del rey Mosía, sus amigos, porque a ellos se les concedió que apareciera un ángel del Señor? La respuesta la vamos a ver más adelante. Versículo 14, y dijo además el ángel, he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre,
porque Él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Poderosas palabras del ángel. Aquí vemos algunas de las razones. Dice que el Señor está respondiendo, está contestando las oraciones de su pueblo. Esto quiere decir que para ellos el problema era tan serio que como comunidad estaban orando y estaban rogando ayuda a Dios. Pero más allá de eso, habla de las oraciones de el siervo de Dios, Alma, de su papá. Esto me hizo pensar bastante y justo estaba escuchando otra vez las palabras. Esto fue algo que grabó alguien por ahí, es un reel en Instagram que vi. Pero era el Elder Holland hablando y él mencionaba de la forma en la que la justicia de los padres puede bendecir a los hijos. Y él dijo, las personas tienen albedrío, toman sus propias decisiones, pero en nuestra iglesia nosotros creemos en beneficios vicarios. Todo el evangelio se centra en que por la bondad de uno, muchos pueden ser rescatados. Yo escuchaba esto y me parecía tan maravilloso. Él hablaba la bondad, la justicia, la fidelidad de los padres puede hacer mucho para bendecir a sus hijos, a su generación. Y alguien podría pensar, ¿esto es injusto? No, no es injusto. Los padres están haciendo mucho. Entonces, como lo dijimos, se hace de forma vicaria. Tenemos ordenanzas vicarias que hacemos en el templo. Unas personas en favor de otras. La justicia de unos bendiciendo a otros. Este Alma no era cualquier persona. Era un gran profeta del Señor. Él vio lo que le pasó a Abinadí y decidió levantarse en contra del rey. Escondido, sí, pero imagínense el peligro que él vivía enseñando el evangelio después de ver lo que pasó con Abinadí y liderando al pueblo y llevándoselo y teniendo visiones y bautizando a muchos, obrando grandes milagros. Fue un gran profeta. Yo no me imagino el nivel, la oración, la intención de este profeta en favor de su hijo. Ahora, nosotros tenemos grandes lecciones que aprender de esto porque podemos obrar milagros para el rescate de nuestros hijos. Obviamente ellos tienen su albedrío, obviamente van a escoger, pero nosotros podemos hacer mucho por ayudarles. Esto me hace pensar en tantas cosas para las que no hay tiempo de hablar, tal vez en otra ocasión. Versículo 16. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y Él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir a la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. El ángel no dijo poca cosa, dijo bastantes y son muy, muy, muy interesantes. Ahora, para mí es interesante. Recuerda, esto es lo que se le manda a Alma hacer para salir de este trance espiritual en el que se hallaba. Recuerda cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ellos. Y con mi esposo estábamos conversando, ¿será que él era tal vez niño o joven cuando Amulón estaba encima de ellos con cargas fuertes? Tal vez él estaba ahí cuando tuvieron que huir primero a la ciudad de Elam y luego de la ciudad de Elam huir a Zarahemla. No lo sabemos, pero su padre y su pueblo como tal estuvieron allí y supieron. Entonces ellos por lo bajito conocían la historia, pero tal vez la vivieron también. Este es un buen ejercicio. Cuando no sentimos deseos de orar, cuando hay algún pecado que nos está tentando, nos está llamando, cuando no tengamos deseos de ir a la iglesia, o cuando estoy pronto para resentirme, o cuando mi orgullo se está levantando, buen ejercicio para hacer, recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Continuemos. Ahora, Alma, después de esta visión,
queda desmayado. Los hijos del rey Mosías también caen al piso, pero Alma quedó noqueado. Y esto es algo que vemos en la historia que es interesante. Ahora, todo esto le contaron a Alma, vamos a leerlo, a Alma padre. Y repitieron, versículo 20. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido, y su padre se regocijó porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo, y también por los que estaban con él. Interesante la fe de este profeta, y él podía discernir, él podía entender lo que había pasado, estaba tranquilo. Pero fíjense, no todo era suave. 22. E hizo que se reunieran los sacerdotes y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar, y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y gloria de Dios. Aun cuando se dio este primer gran milagro, y alguien podría estar sereno como, sí, ya Dios le habló, con eso ya está. Ellos se esfuerzan mucho, ayunan para que Alma pueda recuperarse porque estaba como paquete. A veces pensamos que algo basta, que algo es suficiente, y nuestra obra no ha terminado. Versículo 24. Porque dijo él, para esto ya se había levantado. Porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. 25. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. De esta última parte hablamos hace algunas semanas, esto de cómo es eso de convertirse en hijos de Dios. ¿Y no se supone que todos somos hijos de Dios? Esto habla de convertirnos en hijos de Jesús, en hijos de Dios el Hijo, del gran Jehová. Ahora, no voy a ahondar mucho en eso porque ya hablamos de esa parte. Tal vez, si no está claro todavía, me lo pueden dejar en los comentarios y se puede hacer un video solo hablando de la Trinidad y explicando la postura de cada uno. Fíjense en estos detalles: nacer otra vez, nacer de Dios, ser cambiados. La declaración de Alma fue: he nacido del Espíritu. Hubo un cambio que fue necesario que se haga en él, y no fue solo un cambio de opinión, es un cambio a todo nivel. Y para los que conocen la iglesia siendo maduros, y esta conversión es más fácil de observar y de percibir porque hay un día y noche, una diferencia notable. Para los que nacimos y nuestros padres ya eran miembros de la iglesia y toda la vida fuimos a la iglesia, toda la vida estuvimos en la primaria, en los jóvenes, nos fuimos a la misión. Este cambio es distinto, pero es necesario y es real. Y sí existe. Ahora, no hay la misma diferencia que podamos notar al menos, pero si nos apartáramos de la iglesia, y no estoy recomendando a nadie que haga eso, el cambio sería evidente a lo que regresamos. Y como les decía, no le estoy recomendando a nadie hacer eso, pero es simplemente una cosa que nos podemos imaginar. Y hay pequeños momentos en la vida que nos ayudan a entender un poco mejor este cambio dramático, y puede ser al ver a otras personas que nosotros pensábamos que eran nuestros iguales, nuestros compañeros, pero que eventualmente terminan muy lejos y su vida es muy diferente, su semblante es distinto, no viven la misma vida que nosotros. Y esto no lo decimos con orgullo, más bien con pesar. Versículo 29. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura, y de los lazos de iniquidad me hallaba en el más tenebroso abismo. Mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Estos versículos son los que tenemos que tener a la mano cuando hay alguien que está pasando por un proceso de arrepentimiento. Pueden ser una gran bendición saber que hay una luz después de todas esas dificultades. Ahora, Alma en adelante testifica acerca de Jesucristo, deja de ser idólatra y empieza a enseñar mucho. Versículo 33, y a pasar por muchas dificultades él y los hijos del rey Mosías.
Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Ellos pasaron por serias dificultades. Aún pasaron por situaciones en las que los golpeaban. Los que antes ellos habían sacado de la iglesia, ahora eran ellos los que los perseguían, los molestaban y los acosaban. Y como les digo, esto llegaba aún a los golpes. Ellos fueron humillados y golpeados, pero continuaban y se convirtieron en una ayuda increíble para la iglesia. Ahora, volviendo al tema, porque ellos sí vieron un ángel y nosotros no. O tal vez alguien esté pensando, hermano, yo sí, pero me lo guardo sagrado. Hay ciertas situaciones que a mí me hacen pensar. Hay muchas cosas que decir de esto. Por un lado, tal vez alguien podría pensar, claro, si yo viera un ángel también me arrepentiría de esa manera. Y no necesariamente. Tenemos a Lamán y Lemuel. Ellos vieron a un ángel del Señor. Ellos eran hijos de un profeta, eran hermanos de un profeta. Nefi les enseñó constantemente, Lei les enseñó constantemente. Tienen que haber orado tanto por ellos. El albedrío permaneció y su orgullo terminó siendo más grande que ver a un ángel, que ver a un profeta de Dios enseñar, profetizar. Cuando yo leo que Lei les enseñó con todo el sentimiento de un tierno padre, sin embargo no se arrepintieron. Ahora, Alma, hijo, ve un ángel y cambia. La pregunta es, nosotros y las experiencias que tenemos, ¿somos agradecidos por ellas? ¿Nos han llevado a cambiar? ¿Somos realmente distintos gracias a la multitud de las tiernas misericordias de nuestro Padre? Alguien podría decir, hermano, pero igual no hemos visto un ángel. Hemos visto tantos milagros a nivel personal, a nivel general. Hay tantas cosas y son maravillosas, pero a veces las tenemos en poco. Cuando una escritura penetra en lo profundo de nuestro corazón, nos hace emocionar y luego olvidamos estas cosas. Yo recuerdo regresar de la misión y encontrar a el que era mi amigo, fuera de la iglesia, visitarlo, conversar con él, tratar de traerlo de vuelta a la iglesia. Logré llevarlo a una reunión sacramental y precisamente era una reunión de ayuno y testimonio. Y él cuando vio estaba sorprendido y me dijo, ¿sabes qué? No me acordaba que los primeros domingos hacíamos esto. Y era miembro de toda su vida. Que no nos olvidemos de las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Que recordemos siempre sus milagros, las maravillas. No hemos escuchado un ángel tal vez algunos de ustedes sí, pero hemos escuchado la voz de los profetas. Los tenemos cada 6 meses y podemos aprender maravillas. Estamos mirando grandes milagros todo el tiempo, aún las cosas que escuchamos a nuestros hijos y ver cómo son los de la nueva generación. Todo ello es un gran milagro. Mis queridos hermanos y hermanas, reconozcamos las cosas lindas en nuestra vida. Conmigo será hasta la próxima.